tu primer disco es mediocre. Digo, así se llama, no que sea mediocre, sí. Pero lo empiezas, o sea, me interesó mucho la parte, tanto el minimalismo visual, pero también el minimalismo lírico, o no sé si llamarlo así, pero era como muy subversivo, ¿no? Es como también una crítica de que tú, pues a lo mejor, yo pensando que te sientes como una mujer en la industria, y se trata un poquito de retratar y criticar eso, o cómo fue, o sea, ¿cuál fue el acercamiento hacia ese disco? Y pues platícame, contextualiza un poco de eso. Pues ese disco era mi primer álbum. Tenía muchas ganas de demostrar muchas cosas, ¿no? Es como tu carta de presentación. Y sí, definitivamente en esa época, sobre todo porque ya son unos 11 años de que salió ese álbum, todavía estaba como muy polarizada la industria. Entonces, y sobre todo la participación de las mujeres en la industria. Sí. Había como que el público pareciera que estuviera, o los medios o todo el mundo nada más dividía la música en dos categorías, que una era como el pop, y el pop era igual a cosas plásticas, mujeres súper arregladas, en donde, ¿no? Sí. Muy probablemente la percepción de la mujer ahí en esa industria es que no escriben sus propias canciones, que no son dueñas de sus decisiones, ya sabes, una serie de cosas. Y luego estaba como la parte alternativa, que la alternativa era o haces rock, hay muchos hombres, sí. Más bien casi todos son hombres, y las únicas dos mujeres que existían más o menos eran Julieta Venegas y Eli Guerra, ¿no? Y Natalia Lafourcade, que estaba iniciando más o menos como por la misma época, sí. Que yo. ¿Qué año es este? ¿Como 2007, 2008? Como 2007, 2008, sí. Que Nat pues estaba pasando por lo mismo, ¿no? Que le costaba trabajo porque decía, bueno, es que no soy una figura plástica, pero tampoco soy así la música, ¿no? De hombres toda así rockera, pues no, tampoco. Y para nosotras era difícil eso, ¿no? Y entonces sí había como de repente esta necesidad del mediocre, como decir, ok, soy una cantautora, escribo mis propias canciones, hay como esta especie de crítica, como de repente decir, o sea, decidí ponerle un poco mediocre al disco, sí. Por eso, ¿no? Como decir, ok, las mujeres que no, esta idea como tan fija de lo que es ser una mujer, o tan a lo mejor antigua y arcaica de lo, sí. Que es ser una mujer, pues es una mediocridad, y ya hoy en día las mujeres somos pues mucho más diversas y tenemos otras cosas, y pues yo soy, ¿no? La dueña de mis propias decisiones, y nadie me va a decir qué hacer, ni cómo vestirme, claro. Ni si maquillarme o no. Sí, me acuerdo mucho, digo, este disco me gusta mucho, y la neta se me hizo bien cabrón que las 4 primeras rolas son grandes rolas. O sea, creo que empiezas con Mediocre, Vidas Paralelas, Está Normal, sí, creo que también por ahí. Sí. Que Normal es como, siento que es como esa crítica ya mucho más directa de que dices, qué felicidad. O sea, se trata de eso. Sí, totalmente. Y también el minimalismo musical, que era mucho de pianito y voz, ¿no? O sea, también como reflejando un poco cómo tureabas en ese momento, y ahora que ya es como más producido. Hablando específicamente del proceso creativo, imagínate que ahorita compusieras Mediocre o Normal. ¿Sería como el mismo proceso, nada más que ahora hay un paso extra en donde le metes más producción, o cuál era la diferencia? Pues yo creo que, o sea, el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Una canción inicia siempre, bueno, por lo menos tanto Mediocre como Normal, porque escogiste 2 canciones que además son canciones que no compuse con nadie más, y son canciones que literal nacieron en el estudio, o bueno, donde estaba el piano en casa, sí. De mis papás, ¿no? Ahí es donde nacieron esas 2 canciones, y era pues donde me iba yo a practicar o a escribir o a simplemente tocar un rato. Y ahí, ¿no? Como que empezaban esas 2 canciones y ya lo grababa con el teléfono, sí. Con cualquier... con lo que había ahí para grabar. Y sí me acuerdo que esos, ¿no? Son 2 canciones que sí nacieron totalmente de una necesidad enorme como de expresión. Y luego, pues la decisión de cómo producirlas, yo creo que al ser mi primer álbum, no estaba yo pensando tanto en qué era lo que iba a acompañar o cómo vestirlas, ¿no? Sino que para mí era, bueno, las voy a vestir con la música que yo sé hacer y con la música que escucho y la que más, sí. Me gusta, que en ese entonces era muy, muy clara mi
mis influencias, ¿no? Era el rock, el pop, el jazz, ¿no? Sí. Tuviste una banda de jazz también, previo, ¿no? Sí, El sí. Feliz No Cumpleaños, ¿o cómo se llama? Sí, Feliz No Cumpleaños era como la banda que hicimos en la escuela, ¿no? Okay. Con todos pues, mis amigos que eran alumnos también de la escuela y se armaban unos festivales ahí en Fermata y nos juntamos como para audicionar, para poder tocar en el festival. Y nos gustó mucho como tocar juntos y decidimos pues, ¿no? Tener esa banda, ¿no? Sí. Pero sí, era como eso, ¿no? Ellos fueron digamos, como mi escuela más grande pues, de cómo escribir y de cómo ensayar y los arreglos y demás, ¿no? Y así fue un poco como lo que quise mostrar en ese primer álbum, ¿no? Que mis influencias quedaran como muy, muy claras. Sí. Luego ya después, pues también te mueven otras cosas, otros géneros, trabajas con personas nuevas y yo siempre he pensado que me daría mucha flojera quedarme haciendo lo mismo. Se me hace como Sí, quedarte, claro. como estancarte y como no ponerte en lugares en donde vas a aprender, ¿no? Y a mí me No, y gusta. tú lo has hecho bien, cabrón. Digo, tu siguiente disco es el homónimo, ¿no? Que sacas en Ujú. inglés, te abres un mercado completamente nuevo, conoces gente completamente nueva. Y me da a mí la impresión, digo, yéndonos de mediocre al último disco que sacaste, el Donde Bailarán las Niñas. Ajá. Y luego sacas un sencillo recientemente que es Nostalgia, que lo siento yo como una síntesis de esas dos partes, o cuando menos así es mi percepción, porque sí tienes como que esa parte más producida, que es lo del último disco, pero como que también siento que sintetiza muy bien esas dos, o ese arco. ¿Lo sientes tú así? Sí, digo, yo creo que al final, te digo, todo ha sido para mí un gran proceso de aprendizaje y el lugar en el que estoy ahora tengo muchas ganas de hacer música que no, sin realmente pensar en mucho, ¿no? Sino que dejar que la misma canción te dicte hacia dónde ir. Sí. Y ahorita es increíble porque tengo muchísimas más herramientas que cuando hice Mediocre, ¿no? Ya he trabajado con muchísima gente, muchos productores, ya he producido mi propia música, todo eso es aprendizaje y son herramientas que te va Claro. dando, ¿no? Entonces ahora es muy rico hacer canciones y producirlas porque ya, o sea, no sé, ¿no? Ahora, por ejemplo, hicimos una cumbia, ¿no? Para este Sí. nuevo álbum, o bueno, ahora una canción que suena más medio como a ranchera, ¿no? Y decir, Ok. pues qué padre, ¿no? Lo puedo hacer porque ya he colaborado con tantas personas y como que me dan ganas de explorar Sí. nuevos géneros, ¿no? No quedarme en lo mismo, ¿no? También me da la impresión que como que tú eres una persona que deja mucho que las canciones añejen, en el sentido de que, o sea, das esa imagen de que pues no te lo tomas y no estás presionado todo el tiempo, sino que le das espacio a que las canciones empiecen a crecer. Y pues digo, nunca has tenido como una racha de sacar álbumes tan seguidos, siempre es como que les das el espacio para que respiren. O sea, tu proceso de creación musical es espaciado porque estás metido en otras cosas o porque realmente no te presionas para sacar álbumes tan seguido. Pues nunca, la verdad, yo vengo como de otra generación en donde sí, pues había que esperar para comprar el álbum de tu artista favorito, porque justamente yo creo que si sacas música o si sacas álbums por lo menos tan seguido, como que Sí, no le das tiempo a madurar, claro. porque aprendes muchas cosas, o sea, y casi siempre bueno, antes era como el proceso era, sacabas un álbum y luego lo girabas 1 año y medio, 2 años, ¿no? Dependiendo pues del éxito del disco o no, ¿no? O Sí. a veces hasta 3. Y en ese girar y en ese como también macerar las canciones y tocarlas una y otra vez hasta que ya las tienes tan internalizadas, Sí. pues eso te dan ganas de repente de probar otras cosas y por ende encontrar una dirección creativa interesante para el nuevo proyecto. Sobre todo si tu intención es seguir evolucionando y seguir evolucionando, ¿no? Que yo sí quería que cada disco mostrara como una nueva Jimena y una Sí. nueva evolución, ¿no? Y no estar resacando mediocre una y otra vez, ¿no? Sí, o sea, se me figura mucho ese proceso que dices, por ejemplo, el que tienen los comediantes de stand-up, que tienen este beat, lo están puliendo hasta que ya lo tienen al mero tiro y ahora sí como que lo retiran. Para ti, ¿era similar ese proceso? ¿Y cómo te has adaptado ahorita a la cultura del sencillo mensualmente? ¿Cómo tú te acercas a eso? Pues em,
Yo creo que sí, definitivamente es similar eso, ¿no? Es esta onda de agarrar el proyecto o la idea, grabarla o bueno, ¿no? Como materializarla. Y eso, y digo, lo padre de las canciones es que te digo, cobran una nueva existencia, una nueva vida cuando las llevas al show en vivo, ¿no? Sí. En los arreglos, empiezan a cobrar también como nuevos sentidos, entonces es muy, muy padre, ¿no? Pero sí, obvio, llega un momento en el que dices, ok, bueno, ya, esto Sí. fue este proyecto, vamos a evolucionar y también tú creces y estás en otro lado, ¿no? Y por Claro. eso como la necesidad, yo creo, de sacar otras cosas o de sacar como un proyecto, que es un proyecto grande, un disco, ¿no? Son 12 canciones, casi siempre, bueno, por lo menos en mis discos, tiene que haber como una línea conductora dentro de todas las canciones, hay como algo que quiero decir Sí. con ese disco y con esa música y como que tienes que dejar que la idea madure, ¿no? Sí, también Em, siento que muchas veces el dejar que la idea madure, como que siento que el tiempo filtra modas. Luego haces como que si estás sacando cada rato, te forzas a sacar a cada rato como que haces productos un poco más desechables en el sentido de que tienen más fecha de caducidad porque están más atadas a referencias temporales. Y si dejas que pase un poco el tiempo, pues como que acaba filtrando eso y te acabas enfocando en a lo mejor hacer pues, por ejemplo, digo, tus primeras canciones son el ejemplo perfecto, que trascienden bien cabrón la barrera del tiempo porque las puedes escuchar ahorita, las puedes escuchar en 10, 20 años, y como se tratan de un sentimiento tan humano, y no necesariamente atada a una moda o algo bien temporal, trascienden. Siento yo, Total. por si me pasó, por ejemplo, el año pasado vi la serie Seinfeld, me la aventé Ujú. toda y dije, no mames, sigue estando súper actual, güey. Relevante. Ajá, sigue estando súper relevante porque trata de temas humanos y no necesariamente de moditas o de... O sea, me gusta, yo soy más de esa escuela de hacer discos conceptuales y hacer proyectos un poco más Creo que al profundos. final la gente, o sea, la gente confunde contenido, ¿no? Como algo así medio efímero que nada más llena Sí, y algo que tiene sentido, algo que tiene un mensaje, que tienes ganas de decir algo, ¿no? Y eso lo comparten las grandes cosas en general, ¿no? O sea, por ejemplo, tú acabas de hablar de Seinfeld, ¿no? O sí, sea, eso es uno de los grandísimos escritores de comedia de nuestros tiempos, ¿no? sí, sí, sí. Y es súper, o sea, como dices, tiene una razón de ser, ¿no? Y los personajes no son nada más como, no es nada más el gag por el gag, sino que son personajes que tienen sus historias y Sí. tienen sus conflictos y eso es lo que lo hace tan relacionable, o sea, es algo con lo que te relacionas, ¿no? Y te identificas y Claro. por eso es tan brillante y tan efectiva, ¿no? Esa comedia. Y yo creo que es lo mismo con la música, independientemente de cuándo decidas sacarla, ojo, porque también esta como, ahora ya que las disqueras están como con ganas de todo el tiempo de dame más para ir sacando, ¿no? Puedes sacar música cada mes si Sí. quieres, ¿no? Música nueva. Eso antes era una limitante, o sea, eso yo lo veía como una limitante, ¿no? Antes las disqueras, o sea, si yo hubiera tenido un proyecto, un EP, de repente decir, oye, quiero sacar un EP, Te ¿no? daban En una medio de los fecha. discos te decían como, no, pero espérate, porque es muy pronto, ¿no? Hay que dejar que este disco, no hay que quitarle la atención Sí. a lo que está pasando ahorita, ¿no? Y ahorita si lo ves como una oportunidad, es que increíble, ¿no? Qué padre que yo mañana puedo decidir sacar un EP de 4 canciones y la gente va a estar feliz porque es más contenido. Claro. Siempre y cuando tengas algo que decir, ¿no? Hay gente que se mueve a esos ritmos y que cool poder, ¿no? Estar todo el tiempo Sí. como sacando algo de sustancia, ¿no? Sí, también siento que puedes hacer planes estratégicos para a lo mejor enfocarte en crear un disco y luego lo sacas por sencillos y sí es una pieza un poco más conceptual.